Ha sido uno de los temas de la semana, la reforma de las pensiones. Se han conocido en las últimas horas una serie de reacciones luego del complejo acuerdo alcanzado en el Senado respecto a esta iniciativa. Queremos conocer la mirada del diputado del Partido Socialista, Juan Santana, quien es integrante de la Comisión de Trabajo y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Muy bienvenido. Hola Gabriela, muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿con qué sensación ha quedado conocida ya las indicaciones que ingresó el gobierno a esta reforma a las pensiones? Bueno, naturalmente esta no es la reforma que el gobierno presentó, no es la reforma que nosotros también aspirábamos a tener, pero sin embargo yo valoro el acuerdo que se ha logrado en el Senado, toda vez que logra obtener, conseguir algunas cosas que yo creo que son fundamentales en esta discusión. En primer lugar, Gabriela, aumentar las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados. Y esto se hace a través del aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, creando un seguro social que permite acrecentar los ingresos de los actuales adultos mayores también y reconocer sobre todo a aquellos que han cotizado durante su vida laboral. Logra este acuerdo eliminar la brecha de desigualdad que existía entre las jubilaciones de hombres y mujeres que cotizaron lo mismo por el mero hecho de que las mujeres en nuestro país tienen una mayor esperanza de vida. Y en cuarto lugar, yo creo que aún a pesar de no introducir los cambios que nosotros hubiésemos esperado en materia de reorganización de la industria, permite el ingreso de nuevos actores con una mayor regulación y eso naturalmente genera también una mayor competencia y por ende el ofrecimiento de mejores comisiones a los afiliados y afiliadas, lo cual finalmente termina siendo conveniente para las pensiones de ellos. En síntesis, yo creo que es un acuerdo que hay que valorar, que hay que ratificar en su tercer trámite en la Cámara de Diputados si es que se logra aprobar en el Senado y que yo al menos y nuestra bancada va a respaldar. Vamos a algunos puntos de lo que usted estaba mencionando, diputado. El Ejecutivo retrocede en esta idea original de la reorganización de la industria. Sí abre espacio para el ingreso, como usted comentaba, de nuevos actores. Se habla de la figura de un inversor público. Esto en una minuta que estaba circulando en las últimas horas. ¿Qué significa eso exactamente? Y hay quienes dicen, no, si esto lo hacen para tranquilizar a un sector que no quedó tan contento. Claro, efectivamente se anuncia una iniciativa para el mes de marzo en donde se pretende crear un inversor público. Bueno, hoy día en Chile las AFPs cumplen dos labores generales, que es la de administración de cuentas, todas las tareas que tienen que ver con la afiliación, con la atención de público, con la entrega de documentos, y por otra parte la tarea de inversión de los fondos previsionales de los trabajadores. Estas dos tareas, y por eso se habla de la separación de la industria, las cumple hasta el día de hoy la AFP. Las siete empresas que participan, digamos, del sistema previsional chileno son quienes cumplen ambas labores. Y lo que busca esta reforma, o lo que se aspiraba inicialmente, era que al igual como en países como Suecia, como Nueva Zelanda, como México, como Dinamarca, las labores de administración y soporte versus la administración de inversión en materia previsional, en lo referente en materia previsional, estuviesen separadas precisamente para permitir el ingreso de mayores actores, una mayor competencia en el mercado de ambas tareas. Y lo que se logra finalmente es que en lo referente a la tarea de administración también se habla de un instituto previsional, instituto de previsión social fortalecido. Hay allí la posibilidad de que el afiliado finalmente tenga una opción entre instituciones públicas y privadas, pero en materia de inversión, naturalmente quienes pueden participar hoy día son privados, no existe una entidad pública y van a poder los inversores, subcontratar otras empresas que puedan cumplir las labores de administración justamente para que ellos se aboquen únicamente en rentabilizar los recursos de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, se hace una distinción entre ambas labores, se permite a través de las modificaciones que se están haciendo el ingreso de otros actores, lo cual siempre es bueno, decíamos, la libre competencia, y por otra parte se anuncia para el mes de marzo una propuesta en donde se eventualmente crearía un inversor de carácter público para que los afiliados finalmente elijan qué institución, si una pública, una privada o cuál de todas las privadas va a ser quien va a invertir sus fondos de ahorro previsional. Pero apunta a lo que yo le comentaba, tal vez porque hay un sector que no quedó contento con las indicaciones y tal vez para tranquilizar a aquellos que no estaban muy felices con esta propuesta, se plantea esta idea del inversor público.
Es que los que no quedaron muy contentos son de lado y lado, porque yo he escuchado reacciones tanto en la izquierda, reacciones que toman un poco de distancia y son críticas con el acuerdo al que se ha llegado, pero también he escuchado las críticas del Partido Republicano, por ejemplo, y hemos visto durante estas horas particularmente una disputa muy salvaje entre sus dirigentes con los de Chile Vamos por haber sido parte de este acuerdo. En realidad, Gabriela, cuando se logra un acuerdo, yo lo decía al inicio, no es la reforma que nosotros hubiésemos querido hacer, pero sin embargo una reforma que valoramos. Finalmente eso no significa tampoco de que no sigamos bregando para que se introduzcan otro tipo de cambios que nosotros consideramos necesarios al interior del sistema previsional, pero este es el acuerdo que se logra en el Senado, es el acuerdo que se logra viabilizar por parte del Ejecutivo y en mi opinión, como lo decía al inicio, mientras logre aquello que la población tanto nos pide, que es aumentar las pensiones de los actuales jubilados, a través de la reorganización de la industria, permitiendo la disminución de algunas comisiones por la entrada de nuevos actores, ya sea a través del aumento de la pensión garantizada universal Mm. a 250.000 pesos, ya sea a través de la creación del seguro social. Yo creo que es un acuerdo que debiésemos valorar el conjunto de las fuerzas políticas que participan de la discusión parlamentaria. Hay algunas preocupaciones que se han planteado, diputado, en las últimas horas. Uno, que, bueno, se preserva el principio de que los ahorros son de los trabajadores, pero los empleadores van a aumentar sus costos laborales. Ahí se puede encarecer el empleo formal y se va a presionar a los menores sueldos. Y también han surgido dudas respecto a la sostenibilidad fiscal de esta iniciativa. Mire, porque además observé los juicios, las opiniones que se dieron desde los representantes del sector empresarial, y son las mismas, los mismos juicios, las mismas advertencias que se han hecho cuando se discuten discusiones en materia de derechos laborales, como por ejemplo el aumento del salario mínimo, como por ejemplo la disminución de la jornada laboral. Yo entiendo que existen estas dificultades, pero convengamos que en Chile, en antaño, hace algunas décadas atrás, antes de la reforma laboral del año 80, de inicio del año 80, en plena dictadura, la cotización, la cotización previsional de las personas en primer lugar era mayor y en segundo lugar sí había cotización por parte del empleador, la denominada cotización patronal. Si uno observa, Gabriela, ¿qué hacen los países de la OCDE? Bueno, el promedio de los países de la OCDE de cotización en primer lugar es de 18 puntos. Nosotros tenemos 10 puntos y 0,5 destinado a comisión. Estamos bajo y ese es un diagnóstico común. ¿Por qué en Chile son bajas las pensiones? Porque son bajos los sueldos, porque por ende las cotizaciones son bajas, por la informalidad, porque durante muchos años y décadas las mujeres cumplieron labores que no fueron reconocidas por parte del Estado, me refiero particularmente a las labores de cuidado y las labores al interior de un hogar. Es decir, si es que uno no logra aumentar la cotización respecto al 10% que actualmente se cotiza en nuestro país en materia previsional, eventualmente las pensiones no van a subir. Si no se incorpora otro actor, que en este caso son los empleadores, nuestro sistema no es un sistema mixto ni tripartito. Un sistema mixto y tripartito es en donde hay cotización por parte del mismo trabajador, hay un aporte del Estado, que en este caso se garantiza a través de la creación, en primer lugar, del pilar solidario, posteriormente la pensión garantizada universal, que la reforma plantea aumentar a 250.000 pesos, pero hay evidentemente un actor que se encuentra ausente, que es precisamente el actor que representan los empleadores en nuestro país. Y es sano también, Gabriela, para las instituciones, para las empresas, para los trabajadores, para los climas laborales, que existe también un aporte en esta materia. Yo esperaría que en esto hubiese, por supuesto, colaboración, que existiese contribución por parte también de los empleadores y que esto se viese más bien como una política pública, como una reforma que viene también a generar mayores certezas, mayores tranquilidades respecto a su futuro en el mundo de los trabajadores y trabajadoras. Respecto al tema de la sostenibilidad fiscal, le pregunto respecto, por ejemplo, a las reacciones de Cecilia Cifuentes. Ella decía que si no hacemos nada con el gasto y nuestra economía sigue creciendo al 2%, esta es una reforma que no está financiada. No, esta es una reforma que al igual como se han forjado otras de las reformas o proyectos de ley a los cuales yo le hacía mención en materia laboral, se van a implementar de forma gradual, ¿no? Es decir, hay un plazo de 9 años, el ministro Marcelo señalaba el día de ayer, de implementación respecto al conjunto de las normas que forman parte de este acuerdo,
La misma situación ocurrió con salario mínimo, la misma situación ocurrió con la reducción de la jornada laboral, que muchas veces se le atribuía algunas cifras de desempleo o baja en el crecimiento, y sin embargo la reducción de la jornada laboral recién se va a concretar entre el año 2029 y el año 2030, porque es gradual su implementación, porque hay conciencia respecto a eso, y entre otras cosas, por eso también se logra un acuerdo, porque se entiende que son medidas que tienen que implementarse también considerando la situación económica del país, pero Claro. eso no significa bajo ningún punto de vista de que el Estado chileno y los parlamentarios no nos hagamos cargo de una situación que a todas luces es urgente, que se lleva discutiendo en nuestro país más de 10 años, que la Comisión Bravo, eh, heterogénea en su composición, señaló que es necesario tanto aumentar la cotización como incorporar la cotización patronal. A todas luces parece ser una reforma necesaria, y yo creo que las dos cosas, me refiero a tener conciencia respecto a la situación económica del país, pero por otra parte, atender a una necesidad urgente para el 80% de la población, según la última encuesta CADEM, como lo son las pensiones, a mí me resulta completamente compatible. Lo del costo fiscal, las indicaciones que presentó el gobierno tienen un costo fiscal mucho mayor a las reformas que habían creado el Pilar Solidario o la PGU, que sería de un 1,7% del Producto Interno Bruto, casi 5.000 millones de dólares. ¿Le preocupa eso? Lo que pasa es que el impacto fiscal, y dado que tiene un informe fiscal esta reforma, es atendible considerando la magnitud de la reforma, Gabriela, porque si uno pudiese hacer una comparación, por ejemplo, con la reforma que se hizo en 2008 en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se crea el Pilar Solidario, esta atendió a un número de beneficiados de aproximadamente 480.000 personas. En el caso de la reforma que se ha presentado en estos momentos y que subyace un acuerdo que se logra en el Senado, se genera un impacto en aproximadamente 2.800.000 personas. 2.800.000 personas, de las cuales 900.000 van a ser reconocidos a propósito de sus cotizaciones por el Seguro Social, y hay aproximadamente un número de 800.000 mujeres que van a ser beneficiadas con la eliminación de esta brecha económica, producto de una cuestión tan curiosa como es el hecho de que las mujeres vivan más en nuestro país. Es decir, porque las mujeres viven más en nuestro país, se les castiga, aún a pesar de que hayan cotizado lo mismo, de que hayan cotizado la misma cantidad de años, y esa finalmente discriminación arbitraria del sistema se termina eliminando. Es decir, es mayor el gasto fiscal, porque el impacto que tiene la reforma va a atender aproximadamente a casi 3 millones de adultos mayores. La votación. Vamos a lo que puede pasar en la Cámara. Usted decía que habrá respaldo, pero en todo el oficialismo va a haber respaldo. ¿Cree que podrían dividirse en esta instancia? Bueno, uno nunca puede garantizar de que va a haber completa disciplina en el comportamiento de los colegas del oficialismo, tampoco de la oposición, para serle bien sincero, Gabriela. Pero bueno, eso es parte de lo que muchas veces se da en el Parlamento. Yo creo que es más difícil encontrar una votación en donde votemos todos en bloque. Siempre van a haber pequeñas disidencias, pero yo tengo la firme convicción de que tanto en la bancada del Partido Socialista como en el resto de la bancada del oficialismo, y también en el resto de la bancada de los partidos que suscribieron este acuerdo, va a haber un respaldo a esta medida, porque se pone por delante al país, porque se pone por delante a los adultos mayores, y naturalmente yo creo que cuando hay una reforma que no satisface completamente ni a nosotros, ni tampoco a los del frente, pero que logra aquello que es importante, que es justamente aumentar las pensiones de forma inmediata y no en 10 ni en 15 ni en 20 años más. Naturalmente es una medida, es un acuerdo, es un entendimiento que uno valora tremendamente. Yo al menos estoy optimista de que este acuerdo va a ser ratificado en primer lugar en la sala del Senado, y que posteriormente en su tercer trámite constitucional también lo vamos a aprobar en la Cámara de Diputados y Diputadas para que se convierta en ley, ojalá a la brevedad. ¿Y cuándo? Le pregunto para ir cerrando, ¿por qué ustedes podrían comenzar el tercer trámite de la reforma recién en la semana del 27 de enero, que es regional? Hasta ahora el Partido Republicano no está dando la unanimidad para poder abrir sesiones en la semana distrital. El vicepresidente de la Cámara le pidió al presidente Mm. Boric hacer uso de una facultad constitucional para lograr que esto se tramite en enero. Sí, de todos modos, lo que yo entiendo es que la próxima semana, Gabriela, la semana legislativa se ampliaría.
dado que el Partido Republicano no dio este acuerdo y según lo que entiendo ha comentado el propio vicepresidente de la Cámara, el diputado Aedo, probablemente tengamos sesión hasta el día viernes para poder recoger el acuerdo votado en el Senado y poder plasmarlo en el tercer trámite constitucional en la Cámara. Hay tiempos que son complejos y yo lo reconozco porque esto debe ser tramitado y entiendo yo que lo estaba pidiendo en el Senado también la Comisión de Hacienda. Posteriormente pasa a su tercer trámite en la Cámara de Diputados, probablemente lo tenga que tramitar la Comisión de Trabajo de la cual yo soy parte y posteriormente Sí. también la Comisión de Hacienda para poder someterlo recién a la votación en sala. Yo en realidad creo que hay que hacer los esfuerzos necesarios para que antes del receso legislativo que se produce efectivamente en el mes de febrero, la reforma esté votada. Va a ser una buena noticia, Gabriela, para el país el que nos pongamos de acuerdo después de tanto tiempo. Han pasado, recordémoslo, 26, 27 meses desde que se presentó esta reforma, han pasado más de 10 años desde que se viene discutiendo el tema previsional. Y en un clima de tanta atomización, de tanta fragmentación, ¿cómo no le va a hacer bien al país que lleguemos a un acuerdo en una materia tan sensible como lo son las pensiones? El diputado Bianchi decía que esta va a ser una reforma de los senadores Coloma y Galilea, porque el gobierno No, había cedido bastante finalmente. lo que pasa es que hay, por eso le decía, hay juicios de parte y parte, y por parte del Partido Republicano acusan de que sus líderes se vendieron a la ministra comunista. He leído eso en redes sociales. Es decir, mire, Gabriela, hay comentarios y hay hasta descalificaciones que uno no quisiera escuchar o leer por parte de todos los sectores políticos. Finalmente, yo creo que acá se enfrentan dos cosas. Se enfrentan aquellos que creen que su verdad es la que se tiene que imponer por sobre la del resto, versus otra tesis, que es la de que creemos que aún a pesar de nuestras diferencias, aún a pesar de que no son las reformas que nosotros quisiéramos, por nuestras propias convicciones, son las reformas que son viables y que logran, aún a pesar de no ser a través de la vía que a uno le gustaría, logran aquello tan necesario y que tanto nos pide la población en esta materia, que es aumentar las pensiones de los jubilados y jubiladas. Vamos a ver qué pasa entonces con esa discusión. Diputado, le queremos dar las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Gabriela, a ti por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias. Y ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros a través de emol.com.